Muy buenos días. Hoy en su programa Lo que ellas quieren durante toda la semana vamos a platicar de un tema fuertecito, pero que en este tiempo, se presta. Vamos a platicar acerca del suicidio, su comprensión y tratamiento. Quédese con nosotros. Está usted en el 91.5 de FM, Zona 3. Comenzamos. ¿Por qué los hombres somos como somos? ¿Cómo podemos tratar y entender mejor a una mujer? ¿Cómo saber lo que ellas quieren? Zona 3 presenta un programa cuyo nombre lo dice todo. Todo. Lo que ellas quieren, con la doctora Alicia Soltero. Muy buenos días, qué bueno que está con nosotros en su programa Lo que ellas quieren. Y el tema de la semana, un tema fuerte, pero fíjese que en este tiempo es cuando el suicidio es mucho más común que en otros tiempos. Y es que hay muchas cosas que se prestan, probablemente será la primera Navidad que vamos a pasar sin ese ser querido, donde va a estar esa silla que siempre estuvo ocupada por esta persona. Quizás vamos a tener que vivir por primera vez solos, solas, sin ese compañero que en el transcurso del año que va terminando decidió irse, pero no porque se murió, sino porque decidió irse de nuestro lado. Es el momento en donde, nos guste o no, hacemos como el recuento de los daños, más daños a veces que lo que sí conseguimos y todos los aprendizajes que nos dejó este año. Y entonces, en muchas ocasiones nos vemos ante situaciones no gratas y muchas personas deciden hasta aquí. De verdad tiene su gran significado que sea en este mes cuando ellos decidan quitarse la vida. Vamos a platicar de todo esto en el transcurso de la semana. Vamos a ver cómo a veces nos suicidamos de a poco, lentamente, cómo hay algo que no nos permite vivir y que no queremos vivir, pero que decimos que dice que sí y nos vamos matando de a poco. Durante esta semana vamos a tratar de platicar de todo eso, ¿no? Pero primero, a mí me gustaría el día de hoy tener como un breviario cultural acerca de algunas definiciones históricas del suicidio, cómo fue, ¿no? Cómo el término suicidio se fue acuñando según algunas fuentes que hemos investigado, de dónde viene, cuál era su definición, cómo se trataba en aquellos entonces el suicidio, qué era lo que se pensaba del suicidio, y esto lo vamos a platicar el día de hoy. Según algunas fuentes que nosotros descubrimos y que buscando acerca del tema, el suicidio, la definición de suicidio, tuvo su origen en Gran Bretaña en el siglo XVII y otras fuentes dicen que fue en Francia en el siglo XVIII y fue retomado por Voltaire y enciclopedistas para posteriormente ser incluido en la Academia Francesa como el acto en el que se mata a sí mismo. Así se definía, el acto en el que se mata a sí mismo. En la lengua española se incluyó por primera vez en la obra La falsa filosofía y el ateísmo de Fernando de Ceballos, pero no sería incluida en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española hasta la quinta edición en 1817, momento en que ya se había generalizado su uso y en donde la etimología era paralela a la del homicidio, de raíz sui, de sí mismo, y cadere, de matar, en donde se definió entonces suicidio, dícese del acto o de la conducta que daña o destruye al propio agente. Pero su uso e inclusión oficial se vieron influenciados muchísimo, como era de esperarse, por la religión cristiana, la cual categorizaba al suicidio como una mala muerte.
Entonces se decía, bueno, pues no es el acto de, sino es una mala muerte. Y esta visión se originó debido a un grupo llamado donatistas que creía que matarse llevaría al martirio y de esa forma alcanzaría el cielo. Fíjese cómo se parece muchísimo a estas personas en donde se inmolan, ¿no? Entonces decían, ok, si tú te matas a ti mismo, te vas, bueno, pero sí, en boleto de primera hasta el cielo. Y los métodos incluían desde lanzarse de una montaña, prenderse fuego o incluso pagar o amenazar a personas para que los mataran. ¿Por qué? Porque lo que ellos deseaban era martirizarse y este deseo era tan fuerte y tan extremo que la iglesia terminó por declararlos herejes. Y esto en el año de 348, en el concilio de Cartago, por primera vez en la historia, se condenará la muerte voluntaria a consecuencia de las prácticas de los donatistas. Y entonces se les daban fuertes penas a los suicidas, a sus familias, considerándose el suicidio un acto criminal. Y entonces se enjuiciaba a todo el individuo en el suceso, que estuviera involucrado en el suceso, desde el que lo sabía hasta el que ayudó, hasta el que ocultó, ¿no? Y todos eran culpables y eran juzgados por violar la ley de Dios y la ley del hombre. Pero esta concepción fue cambiando poco a poco, se fue flexibilizando y fue aportando diferentes argumentos y este cambio se percibe en la filosofía. Y entre los primeros en presentar argumentos estuvieron los griegos, como para variar, y Sócrates dijo que era un atentado contra los dioses y que ellos son los únicos dueños de la vida y del destino del hombre. Platón profundizó más en el tema y él planteaba que el suicidio era una liberación de nosotros mismos, es decir, de nuestra alma, como una forma de una guarida que era nuestro cuerpo, en donde los dioses nos habían colocado como una forma de castigo. Entonces, lo que Sócrates decía que era un atentado contra los dioses, Platón decía que era una liberación de esta cárcel en la que nos tenían los dioses porque nos habían castigado. Y más adelante, en las leyes, dice que es un acto degradante y que aquellos que lo cometieran deberían de ser enterrados en tumbas sin marcar. No sé si usted recuerde o sepa un poquito de la historia, en donde aquellas personas que se suicidaban no estaban, no se les daba, por ejemplo, sagrada sepultura, se les enterraba en otro lugar, no tenían derecho a la misa, ¿no? Pero esta obra también señala algunos casos especiales en donde el suicidio podía ser excusable, ¿no? Por ejemplo, cuando la mente de la persona era moralmente corrupta y no puede salvarse, o sea que fuera una muy mala persona y no se podía salvar, o cuando el suicidio se realizaba bajo un mandato judicial, o cuando el suicidio se daba debido a un inevitable caso de mala suerte, o cuando el suicidio era resultado de la vergüenza producida por haber participado en acciones injustas. Por su parte, Aristóteles, bueno, ya vimos lo que decía Sócrates y luego Platón y luego Aristóteles, nos decía, Aristóteles dijo que el suicidio es un problema sociopolítico, ya que no solo es un acto de cobardía personal, sino que además es un acto que va contra el Estado, por lo que se justifica que estos sujetos pierdan ciertos derechos. Más adelante, el suicidio perdió su aire condenable y fue defendido como un derecho. Y lo que hoy nosotros conocemos como eutanasia, en algunos países se le considera un derecho. Y el principal representante de este pensamiento fue Séneca. Séneca, quien dentro de la Epístola 70 para Lucio, sentó los criterios por los cuales el suicidio sería un acto válido. Y Séneca consideraba que la vida es potestad del individuo, por lo que el suicidio se convierte en un acto enérgico, ¿no? Que en donde tomamos posesión de nosotros mismos
y nos liberamos, siendo pues una salida honrosa para una vida infructífera y dolorosa. Y entonces, dice, el bien morir consiste en evitar el peligro del mal vivir. Esto es haciendo un poquito de historia, ¿no? Pero los principios más firmes de la prohibición del suicidio son de San Agustín y posteriormente de Santo Tomás. El primero, San Agustín, que fue uno de los principales referentes del cristianismo en nuestro mundo occidental, gracias a la obra La ciudad de Dios, explica el sexto mandamiento de no matarás, con el significado de que no matarás a ninguna persona ni a ti mismo, ¿no? Y él, para sostener su argumento, proclamaba que las almas verdaderamente nobles podían soportar todo sufrimiento y que cualquier esfuerzo para escapar era una muestra de debilidad, y al cometer el error de anularse, se cancelaba toda la posibilidad de absolución. ¿Cómo ha ido evolucionando el concepto de suicidio, no? Pero hoy por hoy no se habla del suicidio a pasos, por ejemplo. Hoy por hoy a veces se toma como eutanasia, como un derecho, y aquí no estamos como para juzgar si sí o si no, si son débiles o son cobardes o son fuertes o si es un derecho de la persona. Lo que vamos a platicar en el transcurso de la semana es de dónde se podría tomar la decisión de suicidarse, cómo es que nosotros podemos suicidarnos de a poco sin que sea un acto único y determinante, y también, sobre todo, cómo afecta a los que están alrededor el suicidio de un miembro de la familia, desde la forma en que elige quitarse la vida hasta los avisos que nos podrían estar dando de a poco. Así que, bueno, quédese con nosotros. Espero el tema sea de su agrado. Le voy a dar nuestras vías de contacto para que nos aporte, nos dé su opinión. 3122-4200, 3122-4266. El Twitter de la estación, @Zona 3 Noticias. El personal, @Alicia Soltero. Y en Facebook usted nos puede encontrar como Alicia Soltero Medios. Vamos a una breve pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos a su programa Lo que ellas quieren, hoy platicando acerca del suicidio, un poquito así como dato histórico, qué es lo que se conoce como suicidio hasta ahorita, ¿no? ¿Cuáles son sus definiciones? ¿Quiénes fueron los principales que lo trataron? Y ya nada más le voy a hablar de dos, porque son muchos, son muchísimos, digo, desde el inicio de la historia hasta hoy. Es mucho lo que se trata con respecto al suicidio. Pero le voy a comentar dos que fueron muy, muy importantes en la historia y que siguen siendo muy importantes en la historia, que es Santo Tomás de Aquino. Este teólogo, que fue el que más influyó en Edad Media, él formuló una autoritaria posición de la Iglesia ante el suicidio y tuvo una obra que se llamó Suma Teológica, y él planteaba 3 argumentos contra el suicidio. Él decía que la autodestrucción va en contra de la naturaleza del hombre, que el hombre no tenía derecho como un ser social de privar a la sociedad de su presencia y de su actividad, y por último, que el hombre era propiedad de Dios y que solo Dios podía decidir sobre la vida y sobre la muerte. Y durante el periodo del romanticismo, la vida comienza a volverse insoportable debido a la creciente pobreza, a la visión de un futuro poco prometedor, ¿no? Y surge de esta manera un estado de melancolía, además de este constante pensamiento en la muerte. Y este pensamiento se vio reforzado por posturas como el calvinismo, y en ella había una gran exaltación de Dios, lo que provocaba una minimización del papel del hombre, que lo obligaba a la humildad. Usted debe de recordar esta parte de la historia en donde, bueno, hubo una, sobre todo en Francia, ¿no? Una pobreza extrema. En contraparte, varios autores
defendieron el suicidio bajo ciertas condiciones. Y uno de ellos fue otro personaje muy importante en la historia, que es Tomás Moro, que después se desdijo, pero de entrada Tomás Moro, en su obra de Utopía, aprobaba los suicidios, siempre y cuando fueran aprobados por un cura y por el Senado. Los suicidios que se daban sin ninguna aprobación, eran, es decir, cuando se daban como castigo, eran enterrados sin un funeral apropiado. Y en ese entonces Tomás Moro dijo que el suicidio no solamente era aceptado para terminar con un sufrimiento incurable, ¿sí?, sino pues que era el derecho. No sé si usted conoce esa parte de la historia en donde, bueno, pues agarraron a Tomás Moro y bueno, y lo recluyeron en la Torre de Londres debido a la confrontación con el cristianismo, aunque posteriormente él se desdijo y rechazó el suicidio como una opción en su obra Diálogo de confort contra la tribulación. Y entonces él dijo pues que no, que de verdad no teníamos el derecho a quitarnos la vida, ¿no? En esta obra él hablaba sobre todo del pensamiento suicida y yo creo que previo al suicidio como un acto determinado, un acto fatal, están pensamientos, están ideaciones, esta planeación, que más adelante le voy a platicar sobre esta pirámide del suicidio. Pero él solito después dijo pues que siempre no, ¿no? Hay muchas teorías que tratan el suicidio desde la teoría cognitiva, la teoría humanista, la teoría psicoanalítica, que la verdad sería sumamente aburrido de hablar del suicidio desde las diferentes teorías, porque para el caso es lo mismo, ¿no? ¿Qué le pasa a las personas cuando están considerando el suicidio? Independientemente de la teoría, le quiero platicar sobre algunas investigaciones en el proceso suicida. Ya cuando venga nuestro psicoanalista, ya nos platicará la teoría psicoanalítica del suicidio. Pero creo que más que las teorías, cómo ven las teorías este acto, me gustaría platicarles sobre lo que se ha investigado acerca del suicidio, ¿no? Y el suicidio, aunque usted no lo crea, es la tercera causa de muerte entre personas que hasta hace muy poquito se pensaba que era de 15 a 34 años de edad, pero hoy se ha reducido, ¿sí? Se ha reducido el rango de edad y vemos niños desde los 8 años de edad hasta los 45 años de edad. El dato del 2005 a la fecha es de verdad alarmante. Estamos hablando de 11 años, casi 12, como de 15 ha bajado a 8. Y es que en estos 12 años ha habido un factor social que desde mi muy particular punto de vista, y se lo digo desde mi muy particular punto de vista, siempre ha existido, pero hoy se tienen más medios para esto del bullying, ¿no? Porque yo creo que en algún momento todos fuimos bulleados, o por gordos, o por ñoños, o por los estudiosos, o por callados, o porque pues íbamos oliendo mal a la escuela, o porque no teníamos papá, o porque el papá era alcohólico, o porque la mamá traía muchos, ¿no? Pero siempre, de alguna manera, algunos de nosotros fuimos bulleados por alguna razón, ¿no? Pero no se contaban con tantos medios para el bullying como hoy, por ejemplo. Hoy está el bullying cibernético, hoy está mucho más fuerte. Pero bueno, yo creo que esto es lo que creo, es mi teoría, ¿no? Esto no está documentado en ningún lado, esta es únicamente mi teoría como terapeuta, de que por esta razón, entre muchas otras, el rango de edad en donde se quita la vida, pues viene más chiquito, ¿no? O sea, con niños mucho más pequeñitos, mucho más pequeñitos. Vamos investigando un poquito sobre el comportamiento suicida. Cuando nosotros hablamos de suicidio, es el acto final, cuando se logra quitar la vida,
¿no? Cuando no hubo vuelta para atrás. Pero hay comportamientos suicidas y referirse a un comportamiento suicida significa hablar de un conjunto de comportamientos cuya relación se da por tener la intención, ya sea de comunicar, ya sea de actuar o ya sea de llevar a cabo un acto autodestructivo para acabar con la propia vida. Pero es un conjunto de comportamientos que tienen estas tres intenciones. O bien comunicarte que me quiero matar, o bien actuar en sí la muerte, ¿no? Con diferentes, no es un solo comportamiento. Hubo un radioescucha que me mandó un WhatsApp que me dice, a ver, espérame tantito. Es aquí. Dice, excelente tema, aunque incómodo. Muy bien, gracias, Luz. ¿Dónde está? El suicida es lo opuesto al mártir. Ok, sí, pero ¿dónde está uno que...? Había uno en donde decía que fumar de a poco, tomar de a poco, manejar... ¡Ay, corte! Me tengo que ir a corte. Bueno, voy a corte y ahorita regresamos. De terminar con la vida es simple y sencillamente, son ideas vagas, ¿no? Ideas vagas acerca de la posibilidad de terminar con nuestra vida. Ideas referidas, por ejemplo, a llevar a cabo planes concretos, también podría ser, y si le hago así, y si le hago asado, y si tomo, y si este es el componente cognitivo, ¿no? Incluye método, incluye tiempo, incluye lugar, todo esto. Pero el otro componente, que es el comportamental, que es el conductual, se identifica simple y sencillamente con los comportamientos que llevan la intención de, ¿no?, quitarnos la vida. Pero hay únicamente entre el comportamiento, el pensamiento, hay un gesto en medio, que son los gestos suicidas. Por ejemplo, y ese no es un intento suicida, es un gesto suicida. El gesto suicida habla, por ejemplo, cuando alguien se pone la pistola en la cabeza, ¿no?, y dice, me voy a matar, pero lo anuncia. O cuando alguien se sube a un edificio y dice, me voy a aventar. Este es un gesto. O alguien se pone a lo mejor el cuchillo en las venas y dice, me voy a cortar las venas. Claro que de este gesto podemos llegar al comportamiento en cuestión de segundos, pero a veces únicamente la intención es tener el gesto. ¿Y cuál es la intención de tener este gesto? ¿Matarse? No. Es cambiar el curso de la vida que está viviendo con los demás. Realmente no se tiene la intención de morir. No me estoy poniendo la navaja en la vena para morirme. No, es como si tú no haces tal, o si no me ayudan tal, o si no pasa tal, entonces me mato. Es un gesto únicamente, no es tanto realmente llevar a cabo una conducta autodestructiva, ¿no? No es un suicidio consumado. Ya cuando nosotros llevamos a cabo, ya cuando se lleva a cabo el comportamiento, la conducta, como por ejemplo dar el tiro o como por ejemplo cortarse, ni aún así podríamos nosotros decir, sí, ya se suicidó. Que le quede claro, el suicidio es cuando se pierde la vida definitivamente. Muchas veces en el intento suicida no se pierde la vida. Quizás por ignorancia, porque no era la dosis o el método. Quizás porque la altura y la forma de caer no era la indicada para morir. Quizás, ¿no? Pero las personas que han sobrevivido a un intento de suicidio, la mayoría habla de realmente
no querer morir. En el inter entre llevo a cabo la acción y se concreta, por ejemplo, cuando se avientan de algún lugar, en ese pedacito es cuando llega el no me quiero morir, ¿no? O cuando se está, por ejemplo, se toma algún veneno, la verdad es que en muchos casos se concreta la muerte, pero porque no llegó la ayuda a tiempo, ¿no? Porque no llegaron a tiempo para rescatarlo. Pero no siempre se tiene la finalidad de quitarse la vida al 100%, ¿eh? Bien, vamos a corte, quédese con nosotros, regresamos. Regresamos ya a la parte final de su programa, Lo que ellas quieren, hablando acerca del suicidio. Y en esta parte ya última, poder distinguir entre lo que conlleva un comportamiento suicida, que no es en sí el suicidio, ¿no? Y decíamos que hay dos elementos importantes, un elemento cognitivo, que es la ideación, y otro conductual, que es llevar a cabo. Pero llevar a cabo, yo puedo estarlo ideando, puedo llevar a cabo un acto o previo a eso puedo tener un gesto pero esto no necesariamente nos habla de una determinación de quitarnos la vida. Muchas veces es querer lograr un intento, un movimiento para cambiar la situación que estamos viviendo. No necesariamente se tiene que hablar de verdad se quería quitar la vida. No, de verdad quería dejar de sufrir. De verdad quería moverse, pero no encontró otra manera, ¿no? A veces el intento, lo que se lleva a cabo, la acción de que se da un daño físico, pues a veces es de un daño menor, ¿no? Y esto nos va a indicar precisamente el grado de intencionalidad suicida, porque se puede registrar un método o un intento con un daño ligero, pero por producto de desconocimiento del método o por producto de la casualidad, ¿no? Pero tener una segundo intento, estamos hablando ya de que hay un grado más alto de intencionalidad, aunque no necesariamente queriendo tener un desenlace fatal, ¿no? Tiene que ver el método utilizado, tiene que ver los gestos previos, tiene que ver las señales y los anuncios que nos haya hecho a través de su comportamiento o a través de una plática, así como va, ¿no? Por ejemplo, dice la terminación 5859, me encanta el programa y sobre el tema de hoy, un amigo me dijo 2 veces que pensaba en suicidarse por tantos problemas. Lo ayudé en buscar ayuda psicológica y hasta hoy no me lo ha vuelto a mencionar nuevamente y piensa diferente. Es lo que le digo, es cuando tenemos la ideación y lo compartimos, realmente lo que estamos haciendo es, estamos gritando ayuda, ¿no? Dice, yo lo intenté, pero cuando estaba a punto de hacerlo, llegó mi sobrina y ya no lo hice. Nuevamente está un intento, no es, sí, es un intento. Dice, ¿en qué puede influir que el hijo de una prima hermana se haya matado ahorcándose en el árbol de un pueblo? ¿En qué puede influir? En muchísimo, Angélica. Sobre todo en la familia, ¿no? Vamos a ver en el transcurso de la semana, y ojalá nos acompañe, cómo un suicida tiene un altísimo grado de agresión contra los demás. Hay mucho rencor hacia afuera y bueno, simple y sencillamente lo actúa, ¿no? Lo actúa. Dice, la persona que tiene una intención suicida es consciente de lo que va a hacer o quiere hacer. Sí, sí es consciente, pero no al grado de la conciencia de me quiero matar.
realmente lo que quiere es dejar de sufrir, ¿sí? O hay otra intención, hacer sufrir y generar culpa a los que están alrededor. Y ahí es en donde hablamos de un alto grado de agresión, ¿no? Rubén, no tengo respuesta a tu pregunta porque yo no sé mucho de leyes. Bueno, ni mucho ni poco, no sé nada de leyes. Dice, legalmente es penado con cárcel si un suicida intenta quitarse la vida y obviamente no lo logra. Creo que no, pero no te podría decir con toda la certeza. Dice, mi hijo es adicto y me ha dicho que él se quiere morir, que él no pidió nacer y no lo he visto, pero dicen sus amigos que le han quitado la cuerda del cuello. Alejandra, yo creo que es importante tener que proporcionarle ayuda, porque probablemente esos intentos, estando en actividad, con droga encima o con alcohol encima, lo pueda llegar a concretar, ¿no? Muchas gracias, Carlos Fong, por su reporte y bueno, pues un saludo para la terminación 0148. Ya me tengo que ir. Dice, ok. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta hora de programa. Mañana, en punto de las 11 de la mañana, hora del centro de México, usted y yo tenemos una cita aquí en el 91.5 de FM, Zona 3. Yo soy Alicia Soltero. Hasta mañana.